¿Qué valor aportamos nosotros como humanos que hoy la inteligencia artificial todavía no puede dar en esos procesos, ¿no? Y va relacionado del tema contable, ¿no? No es lo mismo que yo reciba el input de la información bien masticada y todo lo demás, pero que yo como humano, basado en mi experiencia, tomo una decisión de, ok, si ya yo tengo estas data de la empresa, contablemente hablando, ¿qué decisiones voy a tomar? ¿Invierto o no invierto? ¿Gasto más plata? ¿No gasto más plata? Solo tienes que decidir al final. Hoy en el episodio de Cambridge Podcast vamos a tener un debate. Vamos a hablar de ¿la inteligencia artificial sustituye empleos o libera talento para tareas de mayor valor? Para mí ya la inteligencia artificial está desplazando a muchos trabajos, muchas tareas repetitivas y el problema es que la gente no se está dando cuenta porque sigue teniendo esa percepción y el contenido que se ve en las redes sociales, por un lado es como demasiado ambicioso y por otro lado como que quiere echarle tierra y maquillar una realidad que sí está sucediendo. Para mí el mayor riesgo no es la inteligencia artificial como tal, es que la gente no se prepare, ¿no? Entonces, para empezar, Ulises, ¿tú qué opinas de esto, no? ¿Cómo ves la premisa de lo que vamos a conversar el día de hoy? Sí, digo, yo creo que el AI está para quedarse. Es algo que de hecho, bueno, hemos conversado de manera separada. Avanza todas las semanas hay algo nuevo y ese nuevo es basado en lo anterior, que entonces mejora alguna funcionalidad o conecta algún proceso que antes no existía, que hace una tarea más sencilla. O sea, por ejemplo, creo que esta semana estuvimos hablando de cómo Claude ya ahora está conectado con Canva. Yo personalmente no lo he probado, lo quiero probar porque AI de Canva, que es una herramienta de diseño gráfico, para no diseñadores, no tiene AI como tal y yo quiero utilizarlo para entender cómo mejorar, digamos, mi propia dinámica, pues. Pero yo creo que el AI está aquí para quedarse, está para mejorar, si obviamente, o sea, mejorar la vida de uno mismo si uno se monta, digamos, o uno usa la herramienta y no al revés. Y yo creo que una de las cosas principales que uno tiene que hacer en estos casos es entender muy bien los procesos que uno desarrolla para entender entonces cómo incluir la herramienta dentro de sus procesos, ¿no? Porque si no, entonces vas a tener 1000 tools de AI que no se conectan entre ellos y puede ser muy complicado luego tratar de aterrizar algo, ¿no? O sea, que tú consideras que, aparte de que la AI está para quedarse, la clave está en cómo uno la implementa, ¿no? Y basado en esto, ¿qué has visto? Tú que has tenido la oportunidad de trabajar principalmente con empresas de diversos tamaños y rubros, ¿cómo has visto la realidad con la adopción de inteligencia artificial? Y si has percibido que la gente está consciente de lo que se viene y lo que está sucediendo, ¿no? Sí, o sea, yo creo que la gente no necesariamente lo percibe o lo ve, porque creo que la gente está acostumbrada a que la tecnología le pase por encima. Creo que esto sigue siendo un tema de personas que se emocionan por la tecnología y que quieren entender cómo funciona. Es un tema también mucho de curiosidad. Generalmente yo no he visto muy pocas empresas que como que lo agarran más allá de ChatGPT. Un poco por lo que decía, ¿no? Porque al final hacer estas tecnologías, a veces no sé si decir nuevas o no, porque el AI, como lo conocemos, tiene posiblemente unos 4 años. Entonces ya la vaina cambia tan rápido que no sé si es nueva o vieja realmente. Yo creo que la gente al final tiene que montarse sobre esto, que muchas empresas no lo están haciendo, no ven, digamos, esa oportunidad, porque muchas también están en el día a día, utilizan ChatGPT y eso te lo he visto mucho, ¿sabes? En las empresas, tanto medianas como pymes, he visto que no es la empresa la que coloca la herramienta intencionalmente por diseño, sino que lo que hace es que los trabajadores escuchan de una herramienta y la comienzan a utilizar. Y ese trabajador que la comienza a utilizar comienza como a explicársela a otras personas dentro del trabajo y comienzan a utilizarla, pero de manera como informal, para hacer su trabajo más rápido. Intencionalmente no he visto empresas que lo estén haciendo ahora mismo, excepto organizaciones más grandes, obviamente, o empresas multinacionales que ya vienen de un mandato, digamos, un poco más global, pero generalmente no lo he visto más allá de utilizar ChatGPT para hacer algún tipo de plan o utilizarlo para redes sociales o utilizarlo para enviar un email o algo así. Realmente es muy básico lo que yo he visto en generalmente lo que utilizan las empresas. Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque yo creo que cuando uno está trabajando en una empresa, eh, y ya viene más como de la personalidad de cada uno. Si no tienes curiosidad como para aprender y descubrir cosas fuera de tu trabajo y solamente dependes en lo que te digan que tienes que hacer o lo que te digan que tienes que aprender, mucho como el método de educación primaria y secundaria que es
yo te digo lo que tú tienes que hacer y tal vez no hay como esa apertura que aprendas algo fuera de lo que te han pedido que aprendas y que lo lleves a clase. Aunque bueno, sabemos que en el tema de la educación se ha estado cambiando mucho eso en los últimos años. Pero bien, ¿qué tareas tú consideras que una pyme pudiera pensar ya en automatizar, que no está viendo necesariamente hoy por lo que tú mencionas, ¿no? Que tal vez el uso es muy básico de ChatGPT para preguntar cosas como escribe un correo o respóndeme este mensaje o dame una idea de una campaña, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas principales, y creo que es hasta de las más sencillas que cualquier empresa puede integrar, es todo este tema de respuestas rápidas a clientes, ya sea por distintos medios, sea por WhatsApp, por Instagram o lo que sea. De hecho, nosotros ya mismos hablamos en varios episodios atrás sobre cómo una empresa mediana o una pyme podía instalar chatbots dentro de su flujo de trabajo. Y el tema es que esto te quita un montón de trabajo porque es un trabajo repetitivo. O sea, si tú quieres vender y tu negocio es e-commerce, no sé, estar ahí constantemente repitiendo las mismas respuestas, repitiendo las mismas cosas a los clientes, eso toma tiempo, pues. Entonces, si lo puedes automatizar, ¿por qué no? Yo creo que esa es una de las cosas que las empresas pueden incluir dentro de su flujo muy rápidamente. Lo otro es reacción de emails. Yo ahora mismo, por ejemplo, hace un par de semanas hice este upgrade yo tenía, o sea, todo el suite de nosotros era Google Starter y lo pasé hay como un tier más alto que te incluye Gemini. Y yo di ese salto porque te incluye muchas herramientas que yo dije, man, las estamos usando, vale la pena dar ese movimiento a poder hacer investigaciones un poco más profundas de los casos que estamos trabajando, contestar los emails más rápidamente, o sea, hacer videos, porque también te incluyen herramientas de video, entonces como que sacarle más el jugo a este tipo de herramientas. Entonces yo creo que todo este tema de redacción de emails y esas automatizaciones, creo que también son cosas que las pymes pueden desarrollar. Me interesa saber también en tu caso, como que por la experiencia que has tenido también, a ti, ¿qué errores tú has visto que cometen como las empresas al tratar de integrar el AI, especialmente en las empresas que has visto y en las empresas que trabajas también? Yo creo que el uno, pensar en que, bueno, esto nos va a ayudar a ahorrar plata sin realmente tener una estrategia. ¿Qué sentido? Como hay muchas personas que se han dado cuenta, bueno, pues en ChatGPT o en cualquier herramienta de AI yo le digo, escríbeme un blog post o escríbeme un post para Instagram o escríbeme un tweet o escríbeme un email marketing y dicen, bueno, pues si la plataforma me lo escribe, ¿para qué voy a contratar un copywriter o para qué voy a contratar un especialista en email marketing? Para eso sobrecarguemos de trabajo a una persona y que usa ChatGPT para estar escribiendo cosas. Y el problema es que no hay un ahorro, porque si bien hay un ahorro de tiempo, entre comillas, a largo plazo no se está, o sea, se estaría perdiendo la esencia de lo que es construir una marca y ese factor diferenciador y simplemente se va a convertir en uno más del montón. Porque vas a estar viendo artículos genéricos que no tienen una perspectiva clara o un punto de vista claro, o correos que simplemente lo ves y es uno más de los 300 que te envían con la misma temática, o ves un post en redes sociales que no impactan. Si bien tú ves el ahorro en headcount o en personas, no lo estás compensando con mejores estrategias o contenidos que enganchen mejor, ¿no? Y yo creo que el otro error común es desarrollar en silos, y más cuando son en compañías grandes. O sea, tienes un equipo de tecnología que es el que está encargado de decidir qué va a utilizar todos los colaboradores de la empresa. Entonces, estas personas normalmente están aislados en una oficina sin hablar o sin entender a las personas que están trabajando en el día a día para poder tomar ese feedback de, ok, lo que yo estoy diseñando le va a servir a esa persona, entender el contexto de ese rol y que yo me pueda acercar a esa persona y decirle, mira, estamos desarrollando este producto, quiero entender tu feedback, quiero entender el día a día, puedes convertirte en un beta y demás. Y muchas veces se convierte en un top-down diseñado por personas que no quieren hablar con más nadie y están como muy cerrados a que alguien les diga qué hacer y cómo desarrollar el producto. Y el impacto de eso es que
tratar de imponer la tecnología por fuerza, sin considerar a los usuarios finales, simplemente vas a tener una herramienta engavetada porque lo van a usar una vez y como no saben o no la ven valiosa para su día a día porque dicen, ah, bueno, esto lo hizo una persona que no tiene ni la menor idea de cómo funciona la vida real esto y se queda engavetado. Entonces yo diría que son como esas dos cosas, ¿no? Sí, Creer que están ahorrando costos y por otra parte hacer ese desarrollo en silos, ¿no? sí, lo otro que, además como construyendo sobre lo que mencionabas de eso de desarrollar en silos versus desarrollar como versus los flujos reales de la empresa o en términos como de cómo el sistema funciona, yo creo que el otro peligroso ahí es que a veces cuando desarrollas en silos o diseñas en silos, no necesariamente te das cuenta de que ese diseño que estás haciendo de repente puede reventar otro proceso en otro lado, porque quitas algo para poner esto nuevo y en ese sentido le dañaste el flujo a alguien más, pues, o le dañaste la capacidad de poder ver datos o alguna información. Entonces, me quedé reflexionando un poquito también con lo que decías en ese sentido, porque creo que debe haber una estrategia macro, debe haber alguien que esté viendo un poquito más allá en términos o sea, no en estos hilos, sino un poquito más hacia adelante y desde un punto de vista más estratégico, cómo estas herramientas que se lanzan y que no necesariamente las sabemos cómo utilizar, porque o sea, es como las redes sociales. Instagram se lanzó y la gente la comenzó a utilizar para ciertas cosas y luego en su andar Instagram se dio cuenta cómo podía monetizar con esto y así, por cómo la gente lo utilizaba, ¿no? Entonces, las empresas yo creo que es importante que tengan como ese rol de esa persona que sea la visionaria, que pueda entender cómo adaptar estas nuevas herramientas basado en la curiosidad que esa persona genere. Porque lo interesante, y antes lo mencionaste también, el tema de la curiosidad es que la persona va a agarrar la herramienta y va a comenzar a jugar con la herramienta. Y en ese jugar con la herramienta va a decir, yo puedo hacer esto con esta herramienta. Y ahí es donde viene la parte estratégica o el filtro, digamos, estratégico. Porque esta persona va a decir, perfecto, yo puedo hacer esto con esta herramienta, puedo hacer estas tres cosas con esta herramienta. Y de ahí entonces salto a cómo entender en qué parte del proceso la puedo ir incluyendo, dependiendo obviamente como del tamaño del equipo, ¿no? Entonces, y en ese sentido te quería también preguntar, como que qué nuevas habilidades tú sientes o crees tú que deberían aprender las personas que están utilizando este tipo de herramientas o que quieren utilizar este tipo de herramientas hoy mismo. Esa es una buena pregunta porque yo, como decía al inicio, ¿no? Yo creo que la gente no se está dando cuenta que ya hoy están o siendo reemplazados, a punto de ser reemplazados, o más bien aumentando su scope de trabajo y no aumentando los equipos. Y no lo digo desde una perspectiva de, bueno, es que todos van a ser reemplazados, porque si ves el Future of Jobs Report que hablamos hace un par de meses del Foro Económico Mundial, se van a crear, si mal no recuerdo, eran 170 millones de trabajos nuevos. Se pierden 96 millones, pero se crean 170 millones. O sea, lo que está cambiando realmente es el tipo de trabajo. Entonces, en términos de habilidades, para mí creo que, y es transversal a cualquier tipo de trabajo que estés realizando, seas un contador, seas un diseñador, seas una persona en una posición ejecutiva o de liderazgo en una compañía mediana o grande, es uno, entender cómo funciona la inteligencia artificial, no desde el punto de vista de instalar la aplicación y escribirle cualquier cosa, sino entender cuál es la estructura de esas instrucciones, que es lo que, bueno, comúnmente ves como el prompt, pero realmente dentro de toda la comunicación que hay relacionada a los prompts, hay mucho ruido, porque tú ves, por ejemplo, estas publicaciones en, en Threads y en X de estos tres prompts reemplazaron literalmente a todo mi equipo de marketing. No es cierto. Y los prompts son de dos, tres líneas. Y en LinkedIn seguramente. La realidad es que la inteligencia artificial, o sea, lo primero es que entender la lógica detrás de los prompts. Hay muchos cursos, inclusive hay uno que sacó, una guía que sacó Google, que era como The Guide to Prompting, una guía como de 70 páginas que enseña las diferentes formas de desarrollar el prompt. Lo segundo, entender que
hay diferentes herramientas con diferentes finalidades. Por ejemplo, si tú necesitas extraer data, bueno, vas a tener que utilizar una función bien específica, llámese Deep Research, que la tiene hoy Claude, la tiene, bueno, creo que Claude no, Perplexity, Gemini, la tiene ChatGPT. Si tú necesitas hacer una tarea más estratégica, pero con ciertas consideraciones que normalmente te tomaría mucho tiempo como llegar a ese punto, dándole las instrucciones con un prompt básico, sería crear un GPT o, por ejemplo, el Google que tiene su notebook LM, que, que yo le pudiera dar tipo, ok, esta es mi fuente de información y todas las respuestas que tú me vas a dar aquí en adelante son basadas en esta fuente de información y me la vas a dar en esta forma. Entonces, para mí, como resumiendo, creo que la habilidad como tal es entender cómo funciona la inteligencia artificial realmente, no la parte técnica de, es que cómo funciona el LLM y cómo se entrena y todo lo demás, no, sino esas como diferencias entre la tarea que necesito, a quién se la pido y cómo yo diseño como todo ese plan para poder llevarlo a la realidad, porque yo lo que he visto hoy es que raro que una persona dependa solamente de una herramienta de inteligencia artificial para poder hacer todas las tareas que uno pudiera hacer, ¿no? Sí, total. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Qué otras cosas has visto ahí en ese sentido, viendo con las pymes, cómo la gente se ha reinventado o no en ese sentido, ¿no? O sea, yo creo que, nuevamente, creo que lo utilizan como lo básico, creo que no han profundizado tanto. Creo que el tema es que, y lo mencionaba hace un rato, generalmente las nuevas tecnologías que hacen un disrupt como, o una disrupción como lo está haciendo el AI o lo hizo Instagram en su momento, no necesariamente vienen como con un manual por detrás, pues, o un manual sencillo para utilizar. Porque está, o sea, está cool el tema este de Google Guide for prompting, pero son 70 páginas y yo quiero resolver mi problema ya. Entonces, ahí hay ciertas como limitaciones o barreras que obviamente cualquier persona tiene como para implementar, ¿no? Entonces yo creo que al final la gente se tiene que adaptar, o sea, la gente se tiene que comenzar a meter, digamos, en ese papel y al menos poco a poco ir incluyendo como ciertas herramientas o ciertos elementos que puedan ayudarle a fluir un poco más, ¿no? A mí realmente yo lo que he visto con las pymes es eso, es que no lo han implementado muy superficialmente, muy informalmente, sin una intención por detrás o sin un diseño necesariamente como ya ha sido todo muy orgánico para salir del día a día, mucho para tener, sí, un companion que te ayude como a pensar en una estrategia o en esa estrategia de comunicaciones, hablando de hacer un post en Instagram o lo que sea, pero no ha sido tan intencional como, por ejemplo, para analizar datos y ese tipo de herramientas que también se pueden hacer, ¿no? Pero creo que también, y esto lo reflexionaba hace un par de días, creo que hay un tema y es que hay un rol bien importante que la gente generalmente no valora, porque es un rol que es como invisible en las organizaciones. Y es este rol como que de esta persona que pueda articular, digamos, los procesos, porque esa es la persona que está viendo cómo fluye todo internamente. Entonces esa persona realmente es la que puede decir, mira, yo creo que esta herramienta puede entrar aquí porque quiere un cuello de botella, o esta herramienta puede entrar acá por X, Y o Z razón. Entonces yo sí creo que ese rol dentro de las empresas, especialmente las empresas medianas que quieren comenzar a crecer, es súper importante, porque con las multinacionales funciona realmente de manera distinta. Pero eso es un poco lo que he visto. Yo creo que la gente se tiene que adaptar. Yo creo que va, como tú dijiste, va a haber roles que van a desaparecer, va a haber roles que van a evolucionar. Y digo, esto pasó en todas las revoluciones que hicieron algún tipo de disrupción. Pasó en términos de marketing o se lanzó, cuando Instagram comenzó a cambiar el modelo de pauta y todo esto, por ejemplo, las televisoras lo sufren hoy, del mercado que antes se iba a las televisoras, que es un mercado tradicional, digamos, ahora se va a Instagram y Google, ¿no? Entonces eso creo que es un poco lo que he notado en ese sentido. Y bueno, no solo esos roles que han desaparecido, sino estos que van a desaparecer y ya están desapareciendo.
temas de servicio al cliente, si bien se requiere personas para poder escalar un servicio al cliente, muchas veces no da el tiempo para poder resolver las consultas. Entonces, que hayan chatbots que genuinamente funcionen, que puedan desplazar todas esas personas que están ahí operando en el WhatsApp, o inclusive ya los agentes de voz están bastante bien entrenados. Lo segundo, que bueno, curiosamente todavía existen, tal vez nosotros no lo vemos en el día a día, pero las empresas más tradicionales tienen secretarios o secretarias que toman notas de las reuniones. Es como, o sea, ese rol es completamente innecesario si ya prácticamente con Teams, Google, todas las herramientas tienen Note Taker y te saca de una vez todo con inteligencia artificial. Entonces, esos roles perfectamente pueden ir desapareciendo cada vez más. El tema contable, inclusive, claro, hay una parte de como de data gathering que es súper manual y súper repetitivo y que todo tiene que cuadrar, pero yo creo que hay una parte como de análisis que te puede ayudar el AI, y aquí es donde creo que toma relevancia esta última pregunta como para ir cerrando, ¿no? Y es, ¿qué valor aporta hoy el humano? ¿Qué valor aportamos nosotros como humanos que hoy la inteligencia artificial todavía no puede dar en esos procesos, ¿no? Y va relacionado un poco esto que estaba diciendo, ¿no? Del tema contable, ¿no? No es lo mismo que yo reciba el input de la información bien masticada y todo lo demás, pero que yo como humano, basado en mi experiencia, tomo una decisión de, ok, si ya yo tengo estas data de la empresa, contablemente hablando, ¿qué decisiones voy a tomar? ¿Invierto o no invierto? ¿Gasto más plata? ¿No gasto más plata? Solo tiene que decidir al final humano, ¿no? Pero en ese sentido, ¿tú qué opinas? ¿Qué valores adicionales ves que aportamos los humanos en Yo, esos procesos powered by AI? Yo creo que dos cosas para mí principales. Una es contexto, que el AI obviamente no tiene, y lo otro es criterio. Yo creo que al final el AI trabaja, o sea, esto es un input que tú le das y el output va a ser tan bueno como el input que tú le das. Entonces, yo creo que la parte de criterio y qué le estás pidiendo, cómo se lo estás pidiendo, por qué se lo estás pidiendo, cuál es el objetivo real de lo que tú quieres lograr con ese input que le estás dando a la herramienta, es súper importante. Y eso es criterio, digamos, humano, ¿no? Que, ojo, el criterio también se tiene que desarrollar, no necesariamente todo el mundo lo tiene o lo utiliza, ¿no? Y por eso es que quizás algunas personas se quedan un poco más superficial en qué hacer con el AI. Yo a veces me he pasado, bueno, con LOL, yo te conté, me metí en un loophole horrible, porque cada vez hacía más cosas, entonces, pero yo creo que esas dos principalmente son las que yo considero que son súper importantes. Ese criterio de cómo utilizar la herramienta, qué darle, qué objetivo ponerle para que el output que uno tenga sea mejor. Creo que dentro de ese criterio también hay un tema de que el tema de utilizar como la creatividad y también de poder direccionar a la herramienta hacia donde tú quieres, o sea, direccionar el AI hacia donde tú quieres. O sea, por ejemplo, a mí me pasó que yo le tuve que dar feedback con una persona que yo estoy trabajando porque yo comencé a ver lo que me estaba mandando, los reportes que me daba. Y yo cuando los leía, yo decía, él no los está leyendo porque aquí hay cosas que no hacen sentido con lo que pasó en la reunión que nosotros tuvimos. Entonces, eso significa que se le están mezclando posiblemente la información que tiene el AI y él no está leyendo acorde a lo que está pasando al momento que nosotros estamos actualizando, digamos, la conversación que estamos generando o el reporte que estamos haciendo, ¿no? Entonces ahí viene también esa parte que te mencionaba de criterio. Al final la persona también tiene que leer ese output que le está dando el AI, porque definitivamente no va a ser el primero que le estés dando. O sea, a mí varias veces me pasa que yo tengo que sobreescribir sobre lo que yo le di, porque yo mismo me di cuenta que la instrucción que le di era demasiado básica y no tenía tantas reglas para que el AI pudiera trabajar. Entonces, para mí el criterio y la parte contextual es súper importante, porque si el AI no tiene tu contexto y el contexto nada más lo tiene uno, entonces se le va a hacer también más difícil trabajar, porque creo que es como si le pusieras estos lanes de bolos, o sea, las líneas de bolos, cuando vas a jugar bolos, es exactamente eso. Tú le das tu contexto y los criterios y eso sube como esas líneas y entonces el AI puede jugar sobre ese contexto que tú le das, ¿no? Hasta hacer esa chuza cuando llegas al final, que al final es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Perfecto. Como dice, esa parte del criterio es clave y desafortunadamente es lo que hace más falta hoy, ¿no? Inclusive sin inteligencia artificial, la gente le falta esa parte del criterio, ¿no? Y bueno, para cerrar, Ulises, una recomendación que tengas para el público.
Yo creo que antes de invertir en cualquier herramienta, y esto lo digo desde mi perspectiva y desde mi experiencia, yo creo que me sentaría a entender cuál es mi proceso, al menos el outline más como importante, mi ruta crítica en términos de procesos, y sobre eso entonces pienso qué herramientas puedo montar en cada uno de esos procesos. Hay herramientas que se van a cruzar, hay herramientas que no se van a cruzar, porque luego de meter esas herramientas es que puedes comenzar a integrarlas y a cruzarlas. Y ahí es donde realmente le comienzas a sacar el valor a todas las herramientas, porque cuando las trabajas por separado se vuelve mucho más complejo y no le sacas el jugo, digamos, que le pudieras sacar si las logras integrar en tu proceso de trabajo. Sí, yo diría que, y súper, gracias por la recomendación. Yo diría, desde mi punto de vista, eh, mm, que las personas, antes de hacer como todo este tema de integrar AI y demás, deberían mapear por lo menos tres, cuatro tareas repetitivas que hagan en su día a día, en su negocio, en la empresa donde trabajan, y que realmente cuestionen, ¿quién haría mejor esto? ¿La persona? O sea, yo, o si estoy evaluando a otra persona, o la inteligencia artificial, ¿no? Porque a veces, y he visto muchas personas pensar de esa manera, prefieren tomar ciertos roles que perfectamente pudieran ser o mejorados con AI o reemplazados con AI, como para sentirse valiosos. Ah, bueno, es que este proceso depende de mí, entonces no me van a despedir de la empresa. Así no funciona el mundo. Desafortunadamente, hasta los CEOs los sacan de las compañías y no precisamente por AI. Pues sí, entonces prepararse y anticiparse, ¿no? O sea, autorreflexionar en sus actuales roles. Esta tarea que estoy haciendo hoy es súper manual, súper repetitiva, creo que el AI, y proponerlo. De hecho, ¿quién quita que eso te beneficie y te posicione en la empresa donde estás trabajando, justo como esa persona que está anticipándose a las necesidades y trayendo nuevas ideas sobre la mesa y tiene la curiosidad, y no tomar esa posición de, bueno, vamos a esperar que arda el mundo y que nos reemplace el AI y no me importa cambiar o buscar formas de mejorar, ¿no? Y bueno, para cerrar, les damos una pregunta a la audiencia. ¿Qué tarea de tu negocio te gustaría automatizar o transformar con la inteligencia artificial? Déjanos saber en los comentarios y ahí te podemos responder cómo pudieras hacerlo. Ulises, como siempre, un gusto haber conversado sobre este tema que nos apasiona a ambos. Y bueno, ahí nos vemos entonces el próximo domingo. Saludos. Chao, hasta luego.